Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Os voy a hacer una pregunta, a ver qué contestáis antes de que os lo haga yo. ¿Qué engorda más, la corteza o la miga del pan? Antes de nada os voy a mantener un poco con la intriga, seguir pensando, mientras yo os voy contando aquello que nos va a llevar a saber distinguir qué nos engorda más, si la miga o la corteza. Vamos a elaborar pan. El pan es muy básico de elaboración, es muy fácil. Es verdad que es un poco laborioso, lleva varias fermentaciones y bueno, pues podemos ser más o menos habilidosos, pero un pan básico lo podríamos preparar prácticamente cualquiera. Solo necesitamos harina, agua, sal y levadura. Os digo, poquísimos ingredientes. Amasado, dejar levar esa masa y horneado. Es decir, pensar en vuestra cabeza esa masa blanquita, que se le da diferentes formas, redonda, panecillo, barra, más ancha, más estrecha. Evidentemente, dependiendo del tipo de harina, dependiendo de los amasados, de los levados, podemos tener diferentes tipos de panes. Vamos a una panadería y hay cantidad de tipos de panes diferentes, no todos son iguales. Empezando por las harinas, que pueden ser de cereales muy diferentes. Algunos panes, además, pueden llevar otros ingredientes, como por ejemplo semillas, frutos secos, pasas, es decir, pueden llevar muchos añadidos, ¿no?, en esa masa. Pero la masa blanquita, esa que metemos en el horno, es toda igual, por dentro y por fuera. Yo solo amaso, estiro, doy forma y horneo. Y por supuesto que en el horno tienen lugar pues diferentes procesos, incluso antes de hornear, porque una vez que ya está dada forma esa barra, se deja fermentar, se deja levar un poco esa masa y hace que el interior se creen burbujitas de aire en esa miga, que cuando la cortamos a veces es más compacta, dependiendo del tipo de pan, y a veces es más esponjosa. Ahí tendríamos ya una primera diferencia antes de hornear ese pan. Durante el horneado aumenta esa producción de gas, esa estructura de la miga del pan se fija y en el exterior pues se producen otros procesos de evaporación del agua, de caramelización, que es eso que le da ese color doradito al pan para que nos resulte más agradable y más atractivo. Seguro que os habéis fijado que hay panes que tienen una corteza finita y otros que tienen una corteza más gruesa, depende de cómo se haya elaborado ese pan. Y aquí ya os he dado una pequeña pista para saber qué engorda más, si la miga o la corteza. A ver si sabéis reconocerla. Es la cantidad de agua. La mayoría de las personas estoy segura de que habéis contestado a esa primera pregunta, que la miga engorda más que la corteza. Es algo que no sé por qué razón tenemos todos metido en la cabeza. Hay muchas personas que quieren reducir el consumo de pan, se cortan un trozo hermoso, le sacan la miga, la tiran y se comen solo la corteza, pensando que de esa manera, bueno, pues reducen las calorías. Que sí, evidentemente las reducimos porque estamos quitando parte de ese pan. Es decir, si yo corto 40 gramos y le quito 15 de miga, pues 15 menos que me estoy comiendo. Pero realmente la miga no es lo que más engorda, porque contiene hasta un 45% más de agua que la corteza. Y el agua no tiene calorías. La masa es la misma, los ingredientes son los mismos, excepto la cantidad de agua. Por lo tanto, si yo realmente quiero reducir las calorías que me aporta ese pan,
En vez de cortarme un trozo grande y quitar la miga, igual es mejor cortar un trozo más pequeño y comérmelo todo, la miga y la corteza, que es como realmente yo creo que está más rico el pan. Cuando queremos controlar la cantidad de pan que ingerimos, a veces visualmente nos resulta interesante hacer rebanadas más grandes, pero que pesen lo mismo. Esto, por ejemplo, lo conseguimos con los panes de hogaza, panes redondos o de anchura superior, que podemos cortar rebanadas muy grandes visualmente, pero que realmente pesan lo mismo que un trozo de barra que lo corto pues, de este tamaño. En esas hogazas tenemos menos corteza y más miga, es decir, a nivel calórico igual también nos resulta más beneficioso. A nivel nutricional, evidentemente, podríamos decir que es más nutritivo el pan integral que el pan blanco, que además tiene una peculiaridad, y es que el pan blanco es muy palatable. Es muy difícil parar de comer pan blanco. Si lo tenemos delante, siempre vamos a tender a comer un trozo más. Esto también ocurre en los panes enriquecidos o mejorados, podríamos decir, con semillas, frutos secos, frutas deshidratadas. También existe una mayor tendencia a comer mayor cantidad de pan, y en ese caso tanto la corteza como la miga concentrarían parte de ese extra, ¿no?, de nutrientes y de calorías que le hemos añadido con otros ingredientes. Y un pan que nos engaña mucho, que serían los panes a la brasa, los biscotes, los panes tostados. Es decir, no, esto es lo que se utiliza siempre para las dietas, para adelgazar. Pues a veces no es mejor. De hecho, vamos a diferenciar algunos de esos panes secos, entre comillas, ¿no? Quiero decir que se les retira parte del agua. El pan a la brasa, mediante un horneado, los colines o los picos, las regañas, también son panes secos. Son de más fácil digestión para algunas personas porque llevan un tratamiento extra, ¿no?, que ayuda a que se digieran más fácilmente, pero no son un buen sustituto del pan en las dietas de adelgazamiento. Podríamos decir que es exactamente igual. Aunque aparentemente no tiene miga, que es lo que tenemos en la cabeza, que engorda más, que ya os acabo de decir que es al contrario, engorda menos, esos panes a la brasa generalmente llevan más ingredientes, y entre ellos uno suele ser el azúcar, porque de esa manera se permiten unas fermentaciones más rápidas, más eficaces y vamos a decir, procesado más rápido de esos panes a la brasa. Por lo tanto, no son más beneficiosos que un pan de barra fresco, ¿no?, elaborado al día, que podamos comprar en la panadería. Según las recomendaciones de frecuencia de consumo actuales, la base de la pirámide alimentaria serían los cereales. Algo que, dependiendo de nuestro estilo de vida, puede resultar un poquito desequilibrado. Quiero decir que hay personas que requieren un alto consumo de cereales o de otros hidratos de carbono en su dieta. Sin embargo, hay personas que llevan vidas sedentarias cuyo cuerpo no necesita tanta cantidad de hidratos de carbono. Y esta recomendación, y me incluyo aquí el pan, que estaría, por supuesto, formando parte de la cesta básica de la compra, es algo que creo que no falta en la mayoría de las casas, cuyo consumo puede desplazar a otros alimentos. Por ejemplo, si yo desayuno una tostada con lo que sea, más o menos saludable, puede ser mantequilla, mermelada, aceite, jamón, tomate, lo que vosotros queráis, pero bueno, un buen trozo de pan. Además, en la comida, pues unos 40 gramos, que es pues un trozo también hermoso y que además, bueno, pues entra dentro de las recomendaciones habituales. La merienda, me como un bocata
tengo mucha hambre y lo relleno de embutido. Y a la cena también me tomo un buen trozo de pan acompañando, pues, por ejemplo, una tortilla, un revuelto o una crema de verduras. Estamos haciendo una cena saludable, pero con un contenido excesivo de pan, sumando todo lo que hemos consumido a lo largo del día. Igual, en vez de consumir exclusivamente pan, podemos combinar otros hidratos de carbono que también están presentes en los vegetales. Por supuesto que también podemos utilizar el pan, el arroz, la pasta como parte de ese aporte, pero no todo suma, es decir, alto contenido en pan, alto contenido en pasta, alto contenido en arroz, por ejemplo, alimentos básicos de consumo diario, nos llevan en la mayoría de los casos, no siempre, a un consumo excesivo. Aquellas personas que dicen que no comen pan porque el pan engorda, igual lo que tenemos que pensar es con qué comemos ese pan o si el pan es un extra calórico sobre el resto de las comidas y que me compensa quitar el pan y comer, por ejemplo, más ensalada, o prefiero comerme el pan y reducir las calorías por otro sitio. Es decir, hay que llegar a un equilibrio en nuestra dieta. Pero esas falsas creencias de que, sin más, así, frases categóricas, el pan engorda, la miga engorda más que la corteza y yo no me la como porque así adelgazo, bueno, pues igual depende de todo lo que estemos haciendo a lo largo, no del día, sino de la semana, de los 15 días, del mes, es decir, a largo plazo. Y que nos quede, yo creo que esto nos debería quedar claro a todos, que las necesidades o los requerimientos de hidratos de carbono en la dieta no son, vamos a decir, fijos para todas las personas, sino que dependen enormemente del estilo de vida. Insisto, hay personas que necesitan más hidratos de carbono, por ejemplo, personas deportistas, y personas que necesitan menos. Serían aquellas personas que llevan principalmente un estilo de vida sedentario o personas que ya han desarrollado problemas de glucemia, como por ejemplo la diabetes tipo 2. En esos casos necesitaríamos reducir los hidratos de carbono. ¿Tiene que desaparecer el pan? A veces no es necesario, simplemente, como os digo, ordenar esas diferentes fuentes de hidratos de carbono. Pero es verdad que el pan es un alimento muy palatable, con un fuerte arraigo en muchas culturas gastronómicas y que cuesta mucho retirar de la dieta. Así que es mejor mantenerlo en pequeñas cantidades y valorar también el aporte de otros alimentos. Creo que resulta a veces más, vamos a decir, apetecible, ¿no? Poder mantener pequeños consumos. Así que espero que este vídeo os haya resultado interesante y que seguro que os haya hecho cambiar la idea de que engorda más, si la miga o la corteza. Pero insisto, mejor comerse el trocito entero con su miga y su corteza que ir tirando trozos de pan pensando que engordan. Eso es desperdicio alimentario. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.